¿Qué tal, alumnos del quinto B? Espero que estén todos ustedes muy bien, que hayan pasado unas excelentes fiestas patrias. Y esta semana nos corresponde comenzar con una unidad, bueno, continuar con la unidad de medición que tiene que ver precisamente con lo que es la parte de medición y ahora en resolución de problemas con la medición. ¿Bien? Nuestro objetivo esta semana tiene que ver con justamente resolver problemas relacionados a las unidades de medida trabajados en las clases anteriores, que tiene que ver con justamente la clase que nosotros vimos la semana antes de nuestro descanso de fiestas patrias, que tenía que ver justamente con medir. ¿Bien? Importante recordar todo lo que nosotros sabemos, ¿cierto? Que para trabajar la unidad de medida vamos a usar las abreviaciones correspondientes, que son las que ya conocemos, donde kilómetros se abrevia como km, metros se abrevia como m, centímetros como cm y milímetros como mm. Importante recordar eso, que las unidades de medida son súper importantes. También recordar las equivalencias más utilizadas: un kilómetro son 1000 metros, un metro son 100 centímetros, y un centímetro son 10 milímetros, ¿cierto? Recordar, ¿cierto? Los métodos que nosotros utilizamos para poder transformar de kilómetro a metro, de metro a centímetro y de centímetro a milímetros y viceversa, ¿ya? Que tenían que ver mucho con la multiplicación y la división, pero si es que tienen duda, obviamente, pueden mirar el video anterior. ¿Cómo resolvemos problemas de unidad de medida? Obviamente utilizando el método de Polya, que es el que ya hemos estudiado previamente. En la resolución de problemas solo debemos seguir algunos pasos muy sencillos, ¿cierto? Leer el enunciado hasta entender en su totalidad. Identificar, obviamente, los datos que son los principales, que son los que me van a servir a mí para llegar a la respuesta de lo que me están pidiendo. Identificar las operaciones necesarias para la resolución, ¿cierto? Plantearse un camino importante, un método de resolución y finalmente redactar una respuesta o solución al problema. Siempre recordar que un problema no está resuelto hasta que mi respuesta está redactada. Si yo no tengo mi respuesta, solamente tengo números. ¿Bien? También recordar, como estamos trabajando con medidas, siempre importante escribir las unidades de medida que nosotros vamos a utilizar en cada caso. El ejemplo bien sencillo: un restaurante tiene dos mesas de diferente largo e igual ancho, ¿cierto? El largo de una mide 1,46, que es aquella que tenemos ahí, y el largo de la otra es 1,85 centímetros, ¿cierto? 146 centímetros, 185 centímetros. La pregunta es: ¿cuál es el largo total de las dos metras si se ubica una a continuación de la otra unidas por su ancho? Y me pide que escriba la respuesta en metros y centímetros. Entonces, ¿cuáles son los datos importantes que nosotros tenemos en la resolución de este problema? Primero, que una de las mesas mide 146 centímetros y la otra mide 185 centímetros. Nuestro procedimiento: primero nosotros vamos a tener que sumar los valores en centímetros, ¿cierto? Y posteriormente nosotros vamos a tener que aplicar la división. Pues, para transformar de centímetros a metros, recordar que nosotros tenemos que dividir por 100. Procedimiento muy sencillo, el desarrollo. Lo que yo hice fue sumar primero la cantidad de centímetros: 146 más 185 me da 331 centímetros, ¿cierto? Si yo divido 331 por 100, mi resultado va a ser de 3 metros y mi resto va a ser de 31, porque 100 en 331 me cae 3 veces y mi resto son esos 31. Por lo tanto, tenemos que el largo total va a ser de 3 metros y 31 centímetros. Súper sencillo, son cosas que ya vimos en la clase pasada, pero ahora aplicado a la resolución de problemas. Finalmente, como bien les decía, mi problema no está resuelto hasta que yo redacto finalmente mi respuesta. Y mi respuesta es que el largo total de las dos mesas es de 3 metros y 31 centímetros, ¿cierto? Las dos mesas juntas tienen un largo total de 3 metros y 31 centímetros, que es la respuesta a la que nosotros llegamos. Recordar importante: primero los datos, leer el problema hasta entenderlo y rescatar los datos importantes, ¿cierto?
determinar las operaciones que nosotros vamos a utilizar, luego aplicar nuestro medio de acción, que en este caso es primero la suma de los centímetros y luego la división para convertir esos centímetros en metros, y finalmente responder la pregunta en contexto. Todos estos problemas son tremendamente similares, así que yo sé que a ustedes les va a ir muy bien. Ahora, chicos, es su turno de trabajar. Realicen las actividades de la página 45, 46 y 47 del libro de ejercicios. Así que por favor pongan en pausa el video y comencemos a trabajar. Bien, muchachos, para ir cerrando nuestro ticket de salida. Y nuestro ticket de salida viene con dos preguntitas. En un problema solo puedo realizar una operación matemática. Justifica tu respuesta. ¿En un problema solo puedo realizar una operación matemática? Esa es la pregunta. ¿Podré en un problema solamente realizar una operación matemática? ¿O no? Piensen en el problema que nosotros vimos anteriormente. ¿Cuántas operaciones habremos hecho? Y la segunda pregunta dice, si una rana cae a un pozo de 30 metros, por el día avanza 3 metros y por la noche desciende 2 metros, ¿cuánto tardará la rana en salir del pozo? Bien, recordar importante, ese es un problema bien interesante que tiene que ver mucho con la lógica. Si una rana cae a un pozo de 30 metros, por el día avanza 3 metros y por la noche desciende 2 metros, ¿cuánto tardará la rana en salir del pozo? Que les vaya excelente con este ticket de salida, muchachos, y nos vemos a la próxima. Un abrazo muy grande y éxito con las actividades.